Bueno, hacía mucho rato queríamos hacer un programa sobre la responsabilidad ante el trabajo y esa desidia que en algunos lugares pues aparece y se torna de manera corrosiva. Para eso invitamos a Alejandro Álvarez, que es jubilado. Invitamos a Lisette Abadie Fiandor, que es vicepresidenta ejecutiva del Jardín Botánico de La Habana, la Quinta de los Molinos, y líder del proyecto Pequespacio. Y a Félix Rigual Collado, que es ingeniero y además ejerce la carpintería. Vamos a ver qué sale de nuestros invitados acerca del tema de el trabajo y la responsabilidad en el trabajo y la desidia. Sean bienvenidos todos a este Triángulo de la Confianza desde una de nuestras sedes itinerantes, el Hotel Grand Packard, en el centro de La Habana. Bienvenidos nuestros invitados al Triángulo. Hoy estamos hablando del trabajo, la importancia del trabajo y su no correspondencia con la desidia, ¿no? Me gustaría que comenzáramos por, pudiera parecer un poquito obvio la pregunta, pero todos ustedes trabajan, a pesar de que Alejandro, tú eres jubilado, usted tiene su taller y es ingeniero, tú tienes un proyecto muy interesante. ¿Qué es el trabajo para ustedes? ¿Qué forma o qué lugar ocupa en el cotidiano de vida de ustedes el trabajo? ¿La damos? Aquí no se pide la palabra, aquí todo el mundo habla. Bueno, en mi caso, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá de nuevo. En mi caso, el trabajo ocupa casi el 80% de mi día, o sea, es parte importante de mi vida desde que comencé la vida laboral, con 23 años, pero ha ido creciendo el tiempo que le dedico al trabajo con el paso de los años, a la vez que han crecido las responsabilidades en este sentido. Entonces, pues nada, el trabajo no es solo mi sostén económico, sino es también mi objetivo casi de vida, levantarme cada día y durante el día, incluso extra laboral durante la jornada laboral en casa, porque ahora también hacemos mucho trabajo online en cuanto a hacer coordinaciones, gestiones, que al menos en mi caso es muy útil para el desempeño de mi trabajo y para hacer todas las funciones que me tocan. Entonces, sí, es parte importantísima de mi día. Me surge una pregunta sobre lo que me estás contando, y es que en un inicio el trabajo formaba parte de un espacio de tu vida y ahora me dijiste que el 80%. ¿Esto ha ido creciendo en virtud de qué necesidad? En virtud de la mayor cantidad de responsabilidades que he ido adquiriendo con el paso de los años, de tener ahora mismo y hace un tiempo ya una responsabilidad mayor en mi centro actual, en el cual trabajo hace 8 años. Eh, Dilo con orgullo, que es un centro maravilloso, Sí, ¿eh? que es la Quinta de los Molinos, que está en Carlos III, Rolando, ¿viste? No es a ti, no en el Metropolitano. Entonces, ahí trabajo hace 8 años, del año 2016, y empecé con muchas menos responsabilidades, mucha menos carga laboral. También tenía a mi niño bien pequeñito, que demandaba mucho más atenciones, que aún lo sigue demandando, pero ya, bueno, uno va conciliando tareas hogareñas con trabajo y demás. Y bueno, nada, y también ha aumentado la complejidad del trabajo porque la quinta ha sufrido modificaciones para el bien de la institución, pero sí lleva consigo mucha mayor cantidad de tareas y funciones a ejecutar porque ha ampliado sus servicios al pasar a mediana empresa estatal de la Y en el oficina. caso de ustedes, ¿cómo es? Simplemente el trabajo te ocupa prácticamente el 90% de tu vida. ¿Por qué? Porque tú trabajas extra hogar, llegas al hogar y sigues trabajando, ayudando a tu compañera o un trabajo que traes de algún lugar, de algún amigo, una sugerencia, una aclaración, una duda. El trabajo online ahora en este momento te obliga a trabajar casi más de las 24 horas, Claro. porque a veces tú estás en tu casa y de momento se te ocurre una idea, porque estás trabajando en un proyecto determinado
y te despiertas, te levantas, te sientas frente a la computadora y empiezas a trabajar. Eso no es mala idea y después te voy a decir cuál es mi experiencia personal con eso, porque por eso te había preguntado, ¿no? Tú dijiste, te ocupa casi el 90%, el 80%. ¿Qué dice Félix? Que estaba con una risa así, una sonrisa muy... Bueno, eh, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me sonreía por qué razón. Yo, bueno, referente al trabajo online, me gustaría poder hacer mi trabajo online también, pero no puedo. La mayor parte de mi trabajo es manual, que es claro, una de las cosas que siempre me ha gustado hacer. He trabajado muchas cosas, he trabajado en la artesanía, he trabajado varias cosas. eh, pero para mí el trabajo representa felicidad. ¿Por qué? Porque cuando termino cualquier tipo de trabajo, me siento feliz y contento de ver mi obra terminada. Y creo que eso, vale la pena decir que Félix tú es has el sido mejor testigo. carpintero de La Habana, sin desdorar No, a por otro. favor, No, yo por creo que no estoy favor. violando No, ninguna por favor. regulación de propaganda, ni promoción, ni nada No. de eso, pero es un hombre muy acucioso y doy fe de ello, sí. Lo que sucede es que me gusta, yo cualquier cosa, cualquier actividad de trabajo que realice, he realizado muchas en la historia de mi vida, que no ha sido muy larga, o no es muy larga, pero he realizado muchos trabajos. Me encanta cualquier tipo de trabajo que haga, ya sea carpintería en madera, carpintería en aluminio, eh, herrería o ornamentación, que es parte de la carpintería también. ¿Qué tiempo te ocupa del día el trabajo? Para mí, 100% del día. ¿Qué ¿Por, está? Sí, sí. ¿Por qué 100% del día? Porque incluso yo a veces en las noches es cuando me surgen las ideas de los trabajos que tengo que hacer y entonces a esa hora me levanto y lo plasmo en un papel. ¿Ves? Como me ha pasado. Por ejemplo, eres testigo, yo he cogido y digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer esto? Yo trato de plasmártelo en un papel, te lo diseño en un papel, te muestro lo que quieres, pero luego te muestro una o dos variantes diferentes para que la persona que me pide hacerle un trabajo pueda hacer una comparación y vea qué es lo más factible, lo más viable para ella o lo más funcional. ¿Qué está en sus cabezas, en sus mentes cuando me escuchan la palabra desidia? Apatía laboral, falta de motivación, irresponsabilidad, falta de compromiso con tu lado, con tu trabajo. Apatía, falta de compromiso. Me gusta esa aproximación. Y en tu caso, Alejandro, Negligencia, negligencia. negligencia, un ambiente tóxico, que la persona decidiosa lo que impregna al colectivo es un ambiente negativo. Y son personas que una tarea la tienen ahora, pero no la postergan. Si no, no la hacen simplemente porque están apáticos. ¿Por qué están apáticos? Hay que ver esa razón, ese motivo. Si están motivados por el trabajo que realizan, o si son personas que están subutilizadas, le da lo mismo una cosa que la otra, y entonces no ven el trabajo como una fuente de felicidad, como dijo mi colega Félix. Félix, como una fuente de que cuando tú trabajas y a veces transmites tus conocimientos hacia otras personas, pues tú ves el resultado. Un profesor que transmite sus enseñanzas, qué felicidad tiene cuando ve que ese muchacho al que le transmitió la enseñanza se gradúa y después adquiere otros conocimientos Y va por y la va vida por con la vida, éxito. organización. ¿En qué piensas cuando te digo desidia? Falta de compromiso. Falta de compromiso. Vamos a hacer una pausa, encendemos el incienso. Bueno, como le dicen muchas personas, el programa del incienso. Y seguimos hablando en instantes, acá en el Triángulo de la Confianza, sobre desidia en el trabajo. Empezamos por partes muy bonitas y realmente muy inspiradoras, pero vamos a entrar en el tema, realmente en la parte fea del tema, que es la que acabo de introducir ahora. En instantes, estamos de vuelta. Y estamos hablando de la desidia en el trabajo. Yo creo que todos coincidieron con la falta de compromiso. Que cuando intenté preguntar qué estaba en sus mentes cuando escuchaban la palabra desidia, me hablaron de muchas cosas, pero falta de compromiso. Todos han estado en colectivos laborales donde hay muchas personas, algunos son incluso hasta responsables de esos colectivos laborales. ¿Detectan ustedes con facilidad a esa persona, como tú habías dicho, decidiosa o que va a resbalar o que va a deslizarse hacia esa esfera?
Se detecta porque es la persona, como dice la Lisa, joven, es la persona que no tiene ideas, que no tiene acción, que está inerte prácticamente, mantiene una negatividad en el colectivo, no es proactivo, es más bien inerte, ahí está, esperando, no tiene ideas, no tiene desarrollo, la actividad la hace con desgano, no sociabiliza. has Entonces hecho un decálogo de la desidia, ¿no? tú lo ves y tú dices, este hombre no me conviene aquí, esta persona no me conviene ahí, pero tiene salvación, porque a lo mejor lo que ese hombre lo que está es subutilizado. A lo mejor tú lo tienes en un lugar y no es su perfil ocupacional o no le gusta. Y eso es la parte que tiene el funcionario o la persona que lo atiende de ver cómo, qué es lo que lo motiva a él. A lo mejor usted tiene un dibujante y lo que está haciendo es cuentas. El tipo es malísimo en las cuentas. Puede ser. Fíjense, voy a anotar una cosa. Alejandro, toda tu vida has trabajado en el sector estatal. Tú trabajas en una esfera o en un área de nuevos actores económicos también. Y Félix es privado. Es decir, Hoy vamos, hoy, soy privado. pero trabajaste también en el Trabajé sector también en estatal. empresas, O claro. sea, quiero escuchar esas aproximaciones desde los sectores. Tú estás hablando de tu propia experiencia. ¿Cómo lo detectas tú, que también tienes personas a tu alrededor que diriges? Sí, a ver, yo además soy de profesión psicóloga. Y aunque nunca ejercí la psicología organizacional o empresarial, que es la que más pudiera tener que ver con el tema de la Del trabajo. desidia, Claro. exacto, bueno, pero sí recibí, por supuesto, conocimiento sobre el tema. Y además porque en el mundo laboral tienes que estar enfrentándote todo el tiempo a situaciones de la psicología organizacional. Y yo creo que ese conocimiento que uno adquiere y que lo lleva en la vida, porque la psicología es una carrera para mí que ya la llevas ya para tu vida entera, como todas, pero bueno, esa la aplicas constantemente. Eso se detecta también más fácilmente, ¿no? Y yo creo que la desidia incluso no tiene por qué venir con la persona, sino puede también venir con el ambiente laboral. O sea, Claro. la persona puede empezar no estando desmotivado ni apático y luego por situaciones que se van dando en el ambiente laboral puede entonces comenzar a mostrar síntomas de desidia. Yo creo que lo detectas por eso, ¿no? Porque va dando comportamientos que indican que lo puedes identificar como con apatía, como con también indisciplina laboral, o sea, que no cumple con sus funciones y no porque no pueda o porque lo postergue, pero lo hace al final, sino porque no lo hace, o sea, no tiene motivación ni disposición para hacerlo, porque pierde mucho tiempo en el trabajo, porque se desconcentra fácilmente, porque también muestra comportamientos muy negativistas, de mucha protesta, de mucha crítica a lo que está haciendo, al ambiente. O sea que de alguna manera, ahorita Alejandro. Alejandro lo comentaba, que también evidencia como comportamientos tóxicos, o sea, que intoxica el ambiente con esas actitudes negativas, disruptivas, que de alguna manera rompen con las normas de la institución o con lo que debiera Félix, ser. tú siempre has trabajado con seres humanos, en la ingeniería, en la Sí, carpintería. yo me voy a basar un poco en el contexto actual de Claro, nuestra sociedad. En el contexto actual, yo diría, todo lo que tú has planteado está muy bien, pero el contexto actual de hoy en nuestro país, la motivación fundamental de un trabajo es la remuneración económica. Sí, Entonces, hoy está pasando algo, y eso lo vemos a diario en la calle. Todas las personas que buscan un trabajo buscan una remuneración de acuerdo a la situación económica que vivimos dentro del país. Eso provoca que muchas personas no sientan la necesidad o el deseo realmente de realizar el trabajo al cual se les llama o al cual se integran. Y eso es uno de los elementos fundamentales que nos está golpeando fundamentalmente en todas las actividades
laborales del país. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un ayudante, una persona que además, Mm. por el trabajo que tú haces, es medianamente o bien remunerado y también manifiesta decidir? Ahí entra un conflicto personal dentro del trabajo, porque esa persona entonces se remunera bien, pero no es capaz de ser lo suficientemente inteligente para desarrollar correctamente el trabajo o ponerle el mayor ímpetu al trabajo. Y toca obligatoriamente desechar a esa persona, porque no le importa realmente El proceso de desechar es un proceso de separarlo de separarlo, del por lugar. supuesto, Sí, separarlo de la actividad, Y porque también, sí. realmente no responde a las necesidades que uno está desarrollando ¿Eres laboralmente. tajante con eso? ¿Eres Sí, yo sí absolutamente... soy tajante en eso porque yo soy una persona que le dedico el 100% a mi actividad laboral y soy extremadamente meticuloso en mi trabajo. Y me gusta que mi trabajo me quede bien o me quede bien. De lo contrario, no lo hago, no lo realizo. Si tengo alguna dificultad en el trabajo, o desecho eso y comienzo con algo nuevo, o me tiene que quedar perfectamente bien. ¿Duele separar a alguien de su trabajo por manifestación de desidia, porque llegaron al límite? Sí, por supuesto, Sí, claro que sí. es es doloroso porque doloroso. siempre sabemos Duele. las necesidades que tenemos. ¿Les ha pasado a ustedes en su vida laboral? Sí, le ha pasado, pero también entra lo que dice Félix. A veces la persona va por la economía, por resolver su problema económico y demás, pero no tiene el sentido de pertenencia de lo que Correcto. está haciendo. Yo voy a trabajar por esto porque necesito ese dinero para solventar, tener una mejor vida, para tener mi estatus de vida, garantizarlo por esto, y por esto y por esto. Pero no tengo el sentido de pertenencia de lo que yo quiero hacer. Y como no tengo motivación, pues lo hago o no lo hago. Y ahí es donde empieza la indisciplina. Cuando empieza la indisciplina, a veces, entre comillas, queremos ayudarlo o queremos ser el padre de las casas, pobrecito, no podemos, ese hombre tiene una familia y demás, pero es que te está perjudicando también tu negocio, Claro. porque tú tienes que ser rentable, tienes que ser eficiente. Y una gente así, ya lo dije, tiene un ambiente tóxico, te intoxica todo el A colectivo todo el laboral. personal. ¿Cómo logran ustedes en la Quinta de los Molinos tener ese ambiente armónico? Es lo que se ve, es lo que se siente. Igual pueden haber problemas, deben de haberlos porque es un conglomerado humano, ¿no? Sí, a ver, nosotros en la quinta tenemos un reto muy alto porque es un personal muy diverso. O sea, allá tenemos, El primero también es llegar a los estándares de remuneración, como dice Félix, sí, Sí, que tampoco es ideal, no, me claro, imagino. exacto. Aunque ya somos una mediana empresa estatal desde el año 2022-23, que aumentaron, por eso implicó, por supuesto, aumento de salario. También es un reto inmenso porque tenemos que generar nuestros propios nuestras propias ganancias y a veces no se corresponden con lo que el trabajador espera. Pero nosotros tenemos un reto también más alto porque nuestro personal, como te decía, es muy diverso. Tenemos 86, 87 trabajadores, de los cuales tenemos una buena parte que son jardineros o horticultores que trabajan el tema de la jardinería desde diferentes formas. Tenemos también especialistas biólogos que trabajan en los temas de aves, de mariposas, de animales, de árboles y plantas. Tenemos especialistas que trabajan en la parte educativa con nuestros proyectos sociales. Tenemos personal, por supuesto, administrativo. Tenemos quienes trabajan en el museo y tenemos las especialistas comerciales. O sea, es un diapasón de especialidades y diversidad que es complicado poder lidiar, no lidiar, sino lograr un equilibrio entre tantas personas diferentes. Y además tenemos también personas insertadas en situación de discapacidad intelectual, Claro. que son el 30% de nuestros trabajadores. Por tanto, también eso implica un reto porque esas personas llevan ajustes en la manera de trabajar. Vamos a hacer una pausa y Pero, ahora me cuentas el secreto, ok, porque detrás de eso tiene que haber un secreto organizacional, armónico, que me encantaría que lo pudieras revelar hasta donde puedes sí, claro. en este programa. y- En instantes estamos de vuelta. Gracias por sus muy bienvenidas cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, y también sus correos que vienen a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Gracias. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza. Estamos hablando de la desidia en el trabajo.
Me quedé, te había cortado, perdóname, por una pausa, hablando del secreto que está detrás de toda esa organización laboral que funciona como mecanismo de relojería suiza, ¿no? Bueno, no, yo creo que no tanto así como mecanismo de relojería, porque siempre se tienen adversidades, dificultades que ir venciendo. Pero sí, yo creo que el secreto nuestro es que somos como una gran familia, incluso desde antes de ser empresa. Yo trabajo ya desde el 2016 y precisamente por trabajar con personas, se pudiera decir, vulnerables o en situaciones difíciles, como son algunas de las personas que trabajan con nosotros, hay alta sensibilidad humana en el colectivo. Y cuando ingresa alguien que por alguna razón no empatiza con ese tipo de personas, no tiene esa quizás sensibilidad, o ella misma se va decantando por sí sola y dice, este no es mi espacio, o nosotros nos damos cuenta y vamos entonces tomando decisiones al respecto. Porque una de las primeras condiciones para trabajar en la quinta, por el tipo de personas, de colectivo laboral que somos, es eso precisamente, la sensibilidad humana, el respeto a la diferencia, la posibilidad de que todos desarrollen sus capacidades hasta donde les sea posible, no exigirle más de lo que lleva y el amor por lo que hacemos. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, tratarnos todos como, ya decía, como una gran familia, respetarnos y valorar el trabajo de todos, aunque sea desde el más mínimo aporte de no sé, de aquella persona jardinera que barre, que no es mínimo, que es muchísimo ese aporte, pero quiero decir que es una tarea quizás, pudiera decirse Más rutinaria. más rutinaria, menos compleja, hasta, bueno, los que quizás diseñan los grandes eventos que hacemos allá, que lleva, por supuesto, otro tipo de competencias. ¿Has salvado a mucha gente, a muchas personas en tu vida con tu trabajo? Sí, cómo Cuando digo no. salvar es salvar el alma, ¿no? Me refiero a eso. Sí, No sí. quiero usarlo en la acepción popular. He tenido la oportunidad de salvar a algunas personas, lógicamente, las que se han dejado salvar, porque eso es importante. No todo el mundo se deja salvar, desafortunadamente, porque eh, no todo el mundo tiene la misma conciencia del trabajo y eso es importante. Como te reiteraba, yo soy una persona que le dedico 100% a mi trabajo y me gusta que mi trabajo me quede bien. Entonces, si la persona se permite a sí misma salvar, perfecto, se salva. Y me gustaría acotar algo a lo que ella decía. Por ejemplo, hubo un eslogan en algún momento que decía, el respeto entre vecinos consolida la unidad del barrio. Y Ujú. eso es lo que Todavía más, hay cartelitos por ahí, Todavía sí, está sí. exacto, listo. y eso es lo Todavía que hay más, cartelitos, sí. eso es lo que más aplicarían ellos entonces en la Quinta de los Molinos, para poder lograr una unión laboral Pero perfecta. fíjate lo que dice Lice, la persona que entra y siente que está fuera de lugar, de alguna manera, o se va o toma Correcto, otra ruta o entra y aprende. exacto. Es muy importante tener un colectivo laboral sólido, sí. Sí, es importante. Y también con lo que dice Elisa, el respeto al colectivo. A veces usted llega al lugar de trabajo y está el personal auxiliar de limpieza limpiando. Y usted, sin pedirle permiso, sin decirle buenos días, la atravesó y le ensució el piso. Entonces esa mujer se queda así mirando y usted le pasó por arriba. No, señor, hay que respetarlo porque esa persona, esa acción que usted hace, puede convertirse en que esa persona sea una deseosa porque dice, mi trabajo no influye, no vale para nada, No tiene un valor, no tiene un exactamente. valor. Y esta persona Exacto. viene, no. Usted, si ve Sí, a la persona limpiando, permiso, ¿usted cree que pueda pasar? Mire, pues espera un momentico. Y tiene un O- valor y importante tiene ese un valor trabajo, exacto. importante. No, muy no, importante. yo creo que uno de los factores que puede llevar a la desidia es precisamente la falta de reconocimiento y de motivación, pero de que la persona se sienta que su trabajo vale, que su Claro, trabajo es por valioso, pequeño que sea, Correcto. yo creo que al final ningún trabajo es pequeño, pero porque lo que decía ahorita, por menos complejo que menos fuera. complejo que fuera. Pero, por supuesto, por ejemplo, para nosotros, esta función de la auxiliar de servicios es imprescindible porque nosotros damos nuestros espacios para hacer eventos y si el espacio no está en condiciones,
No pues puede, no puedes exactamente. rentar o lo rentas sin tener la calidad. Ujú. Entonces, si el jardín no está limpio, no está barrido, las plantas no están regadas, pues tampoco tienes la calidad. Entonces, yo creo que todas esas funciones Son son fundamentales. imprescindibles para que podamos dar los mejores servicios a nuestro público. Muy rápido, alguna precisión final sobre este tema, porque se me quedaron un montón de preguntas. Como ven, miren con una tablilla llena, pero ustedes son Sí. muy elocuentes. Entonces, una precisión final. Yo diría una cosa para ah, agregar algo a lo que decía nuestra colega, y es que desde un auxiliar de limpieza hasta un gerente comercial en una Todo el empresa, mundo es importante. todos son importantes. Y yo, en mi caso muy personal, le daría el primer lugar a esa auxiliar de limpieza. Porque de ella o de esa persona que realice esa actividad depende todo lo demás. Y dependemos nosotros también. Alejandro. El trabajo hay que realizarlo con amor, fundamental. Sí, Tener un nadie ha sentido de mencionado la palabra amor en pertenencia, este programa, menos mal que lo dices. Sí. el sentido y un sentido de pertenencia sobre lo que hace. Pero respetar desde el auxiliar de limpieza, como dice, el trabajador de servicio, como se llama, pero la alta jerarquía tiene que respetarlo y tiene que valorar su necesidad, de la necesidad que tiene de esa persona para que pueda desarrollarse una empresa. Porque usted puede tener una empresa muy linda, pero muy sucia, porque no tiene auxiliar de limpieza, porque todo se le va. Y cuando usted se le va, todo eso tiene que, ojo, punto Algo hay rojo, que revisarse. hay que revisarse. Sí, yo creo Hay que que revisarse porque es una mala atención y además, otra de las cosas que quizás se me haya quedado por el tintero, por ahí regada. Cuando una persona llega a un centro, y creo que en la Quinta de los Molinos se hace, usted tiene que darle un recorrido a esa persona y decirle, este lugar es así, y así, y así, y así, y enseñarle cada uno de los detalles. A lo mejor esa persona entró como jardinero, pero su vocación es cuidar los pececitos. Está en la, y se va Exacto. motivando. Última precisión. yo creo que para evitar la desidia hay que primero impregnar en ese trabajador, o sea, que la dirección de la empresa, los que se encargan de atender el capital humano, impregnar el amor por lo que hacen, el sentido de pertenencia con esa función, verle un sentido también a lo que está haciendo, que tiene un valor, no solo para él, sino para la empresa o para el lugar donde trabaja, para las personas que se benefician de ese trabajo. Y reconocer siempre el trabajo que hacen siempre y cuando se reconozcan. Y si, siempre y cuando se haga bien, disculpa. Y si no se hace bien del todo, pues encaminarlo hacia que cumpla bien sus funciones, que se busque porque no lo está haciendo bien, que se enseñe al trabajador y bueno, y si no se logra, entonces prescindir de ese trabajo. Esfuerzo, compromiso y amor son palabras que me transmiten imágenes que siento que se me quedan. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la sapiencia que nos han dedicado a este público. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerden bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.